La preexistencia de Jesús no es un misterio, es la clave de la eternidad. Existió antes de que naciera en Belén, siendo el Verbo que transformó el universo. Descubre al Verbo eterno, Jesús, el Hijo de Dios, que siempre fue y siempre será. ¿Alguna vez te has preguntado quién era Jesús antes de nacer en Belén? No era simplemente Jesús, ni siquiera se limitaba a ese único nombre. Su identidad trasciende el nacimiento en un pesebre, pues Él es el Verbo eterno, el que estaba con Dios desde el principio y que es Dios. Hoy te invito a emprender un viaje fascinante a través de las Escrituras para descubrir la asombrosa verdad sobre quién era Jesús antes de comenzar su vida terrenal y cómo esta revelación puede transformar por completo la manera en que entiendes la Biblia y tu relación con lo divino. La pregunta que ha inquietado a creyentes y estudiosos por igual es: ¿de dónde viene realmente Jesús? La respuesta se oculta en la profundidad de los textos sagrados. Su nombre, derivado del hebreo Yeshua, significa «El Señor es salvación». Pero esto es solo la superficie de su identidad. En el Evangelio de Juan se nos revela que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta afirmación no se refiere a un mero concepto o a una idea efímera, sino a la presencia viva del mensaje eterno de Dios, que se encarnó en la persona de Jesús. La palabra logos en griego, traducida como verbo, encierra un significado mucho más profundo. No es solo una palabra hablada, rema, sino el plan completo y la revelación absoluta de la voluntad divina. Así, Jesús no comenzó su existencia en Belén, sino que ha existido desde la eternidad, participando activamente en la creación y en el sostenimiento de todo lo que existe. Si miramos hacia atrás, encontramos en el Antiguo Testamento pistas intrigantes sobre esta realidad. A lo largo de la historia de Israel se han registrado apariciones de una figura conocida como el Ángel del Señor, quien actúa con la autoridad y el poder de Dios. Estos encuentros, como el de Moisés en la zarza ardiente o los episodios vividos por Abraham, son vistos por muchos teólogos como manifestaciones preencarnadas de Cristo, el mismo que más tarde se encarnó. La figura del Ángel del Señor no es simplemente un mensajero, sino una representación de la presencia activa de Dios, un indicio de que Jesús ya estaba presente antes de su nacimiento humano, operando en la historia para guiar, proteger y redimir a su pueblo. La preexistencia de Jesús se reafirma en declaraciones impactantes del Nuevo Testamento. En Juan 8:58, Jesús declara: «Antes de que Abraham fuese, yo soy». Con estas palabras, no solo afirma su existencia anterior al patriarca, sino que se identifica con el yo soy revelado a Moisés en Éxodo 3:14, estableciendo así una conexión directa con el Dios eterno, inmutable y omnipresente. Imaginar a alguien hoy proclamando «yo soy» en el sentido de haber existido desde siempre nos lleva a una comprensión radical. Jesús no es un mero maestro o profeta, sino el Dios eterno que se hizo carne para redimir al mundo. Esta afirmación, tan poderosa que provocó la ira de los fariseos, es el núcleo de la fe cristiana, pues revela que en Él se unen la divinidad y la humanidad, lo eterno y lo temporal, en una manifestación de amor sin precedentes. Pero, ¿qué implica realmente que Jesús haya existido eternamente? Significa que su venida al mundo, su nacimiento en Belén, no fue el inicio de su existencia, sino la encarnación de una verdad que había sido revelada desde el principio de los tiempos. Cristo no apareció de la nada. Él es el mismo agente a través del cual fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Cada uno de sus milagros, cada enseñanza y cada acto de compasión en la tierra son la manifestación de una gloria que ha existido eternamente
y que se hizo visible para nosotros a través de su encarnación. Al comprender que Jesús es el Verbo eterno, nuestra fe se transforma de una aceptación pasiva de hechos históricos a una experiencia viva de la presencia del Dios eterno en nuestras vidas. Esta verdad tiene profundas implicaciones para nuestra manera de vivir la fe. Si Jesús ha existido siempre, entonces nuestra salvación y nuestra relación con Dios no dependen de un evento aislado en el tiempo, sino de una comunión continua con el Creador que trasciende la historia y se extiende a la eternidad. La preexistencia de Cristo nos recuerda que la esperanza y la redención no son conceptos temporales, sino realidades eternas que nos conectan directamente con la fuente de toda vida. Así, cuando oramos, cuando meditamos en las Escrituras y cuando nos acercamos a la adoración, estamos en presencia de un Dios que no conoce principio ni fin y cuya palabra es la base de toda existencia. Al profundizar en esta perspectiva, es inevitable cuestionar la forma en que entendemos la identidad de Jesús. Durante siglos, la narrativa se ha centrado en su nacimiento milagroso en Belén, en su infancia y en su ministerio terrenal. Sin embargo, la verdadera revelación de su ser se encuentra en la eternidad, en esa dimensión donde no hay tiempo ni cambio, donde la gloria de Dios se manifiesta plenamente. Este entendimiento nos invita a mirar más allá de la imagen humana de Jesús y a reconocer en él la encarnación del misterio divino, la unión perfecta de lo eterno y lo temporal, de lo inmutable y lo transformador. La historia de la salvación se convierte entonces en un viaje que nos lleva desde la preexistencia de Cristo hasta su sacrificio en la cruz, un recorrido en el que cada paso revela la inmensidad del amor de Dios. Al aceptar que Jesús es el Verbo eterno, comprendemos que su venida al mundo fue el cumplimiento de las profecías y el inicio de una nueva era de gracia. Su vida, sus enseñanzas y su sacrificio son la culminación de un plan divino que se había gestado desde la eternidad y que nos ofrece la oportunidad de participar en una realidad mucho más grande que nuestra existencia terrenal. Imagínate por un momento que cada vez que leas "En el principio era el Verbo", estés contemplando no solo un relato del pasado, sino la afirmación de una verdad eterna que sigue operando en tu vida hoy. Esa verdad te dice que el mismo Dios que creó el universo está presente en cada detalle de tu existencia, que su amor es inmutable y que su salvación es un regalo eterno. Este descubrimiento no solo te asombrará, sino que transformará tu manera de relacionarte con Dios, llevándote a una experiencia de fe que va más allá de lo visible y lo temporal. A lo largo de este video, exploraremos diversas pistas que la Biblia nos ofrece sobre la preexistencia de Jesús. Revisaremos las manifestaciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, analizaremos las declaraciones "Yo soy" en el Nuevo Testamento y desentrañaremos el significado profundo de términos como logos y rema. Descubriremos que, lejos de ser una figura que apareció de repente, Jesús es la encarnación de la eternidad, el mismo Dios que estuvo presente desde el principio, el que creó todas las cosas y que continúa sosteniendo el universo con su palabra. Esta revelación nos desafía a replantear nuestra visión de la fe. No se trata de estudiar la historia o de acumular conocimiento teológico por sí solo, sino de permitir que estas verdades transformen nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Saber quién era Jesús antes de nacer en Belén nos invita a tener una relación más íntima y profunda con Él, a comprender que su presencia en nuestras vidas no es un hecho pasado, sino una realidad viva y poderosa que nos guía, nos protege y nos redime cada día. Además, entender la preexistencia de Cristo nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva renovada. Cuando comprendemos que estamos en presencia del Dios eterno, nuestra fe se fortalece y nuestros temores se desvanecen. No estamos solos en nuestras batallas diarias.
Contamos con el apoyo de un Dios que ha existido desde siempre y que no cambiará, un Dios cuya palabra es inmutable y que nos ofrece una esperanza eterna. Esta verdad nos impulsa a vivir con una confianza inquebrantable, sabiendo que, sin importar las circunstancias, el mismo Jesús que estuvo presente en la creación está hoy a nuestro lado, guiándonos hacia la redención y la victoria. La preexistencia de Jesús también tiene un impacto profundo en cómo entendemos la salvación. No se trata simplemente de un evento histórico, como el nacimiento, la crucifixión y la resurrección, sino de una comunión eterna con el Dios que es el Alfa y la Omega. Esta perspectiva nos invita a ver la salvación como un proceso continuo, una relación que se extiende más allá del tiempo y que nos conecta con la fuente de toda vida. Al aceptar que Jesús ha existido desde la eternidad, nos damos cuenta de que nuestra redención es parte de un plan divino que abarca la totalidad del tiempo, y que cada acto de fe, cada oración y cada gesto de amor es una participación en esa verdad inmensa y transformadora. No podemos olvidar que esta revelación también pone en perspectiva el sacrificio de Jesús en la cruz. Su encarnación no fue el comienzo de su existencia, sino la manifestación de una verdad que había permanecido oculta hasta ese momento. Su sacrificio se convierte entonces en el acto culminante de una obra que comenzó en la eternidad, en el que Dios se hizo humano para redimir al mundo y restaurar la comunión perdida. Esta comprensión nos impulsa a vivir una fe más profunda, a no ver a Jesús como un personaje del pasado, sino como el Dios vivo, eterno y presente en cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de este video, te invito a cuestionar, a reflexionar y a abrir tu mente a una realidad que trasciende lo ordinario. Descubriremos juntos cómo la identidad de Jesús, revelada a través de las Escrituras, no se limita a un nacimiento milagroso, sino que abarca toda la eternidad. Cada declaración "Yo soy" en el Evangelio de Juan, cada aparición del ángel del Señor en el Antiguo Testamento y cada profecía que apunta a un Mesías eterno nos conducen a la conclusión de que el Dios que creó el universo es el mismo que se hizo carne para salvarnos. Imagina que al meditar en estas verdades, tu perspectiva sobre la fe y la salvación se transforme por completo. No se trata de conocer datos históricos, sino de experimentar la presencia de un Dios que ha existido desde siempre y que sigue obrando en tu vida. Esta revelación te invita a dejar atrás la visión limitada de Jesús como un simple hombre y a abrazar la idea de que estás en comunión con el Dios eterno, el Verbo que ilumina la oscuridad y que te ofrece una esperanza inquebrantable. Si alguna vez te has sentido desconectado, si alguna vez has percibido a Jesús como un personaje distante o como un relato del pasado, este viaje te abrirá los ojos. Descubrirás que la verdadera identidad de Cristo es la de un Dios eterno, presente en cada latido del universo, que te llama por tu nombre y que te invita a participar en su misión redentora. La historia que vamos a desvelar hoy es más que un recuento de hechos. Es una invitación a vivir una fe transformada, a experimentar la inmensidad del amor de Dios y a entender que cada aspecto de tu existencia está impregnado de la presencia del Verbo eterno. Al final de este recorrido, entenderás que el nacimiento de Jesús en Belén es solo el punto de inflexión de una revelación que se extiende a lo largo de toda la eternidad. Conocerás los secretos que los primeros cristianos ya intuían y que los líderes religiosos de hoy a menudo omiten. Secretos que te permitirán ver a Jesús no como un hombre, sino como la encarnación del Dios que es principio y fin. Esta verdad, tan profunda y liberadora, tiene el poder de renovar tu fe, de desafiar tus percepciones y de transformar tu vida en maneras que jamás imaginaste. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, a dejar que cada palabra de este mensaje penetre en lo más profundo de tu ser y a compartir tus impresiones en los comentarios. Suscríbete y dale like a este video para que juntos
podamos seguir explorando estos misterios que han fascinado a creyentes durante siglos. Hoy, la historia de Jesús se revela en toda su magnitud. No es solo el niño nacido en Belén, sino el Verbo eterno, el Hijo de Dios que existió antes de los tiempos y que vino a redimirnos con su amor infinito. Permite que esta revelación transforme tu manera de ver la Biblia, de entender la fe y de vivir en la presencia de un Dios que es eterno, inmutable y lleno de gracia. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y déjate sorprender por la verdad que siempre ha estado contigo.